Hechos 4, verso 1 al 31, dice así de esta manera, aquellos que pueden los invito a ponerse de pie. Dice que hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5.000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo los gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había sido hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres Dios, el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotina la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, oramos que sea tu Espíritu el que hable en esta tarde, que tú obres para que nuestros corazones puedan estar atentos de tal forma que podamos ser confrontados con esta verdad. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Muchas gracias. Muy bien, el creyente sincero y fiel desea tener una vida que agrada a su Señor y por eso una de las consultas más habituales en consejería tiene que ver con conocer y hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Si usted es una persona que trabaja en consejería o que se interesa por las personas en la iglesia,
y que está hace mucho tiempo, ya sabe que una de las consultas más habituales es ¿qué quiere Dios que haga en tal o cual situación? Estoy orando por la voluntad de Dios para mi vida, especialmente si trabaja con jóvenes. Los jóvenes están, jóvenes creyentes sinceros, expectantes de qué es lo que Dios quiere para sus vidas, ¿verdad? Así que necesitamos nosotros poder tener conceptos claros sobre la voluntad de Dios para tener herramientas apropiadas para ayudar a nuestros hermanos en lo que tiene que ver con la voluntad de Dios, ¿no? Así que podemos hacer eso nosotros, poder apropiarnos de algunos conceptos importantes aquí que estamos viendo en esta parte de la consejería cristiana, ¿sí? Necesitamos nosotros aclarar una perspectiva equivocada respecto a las categorías de la voluntad de Dios. Hemos hecho un paréntesis la semana pasada, pero anteriormente, y creo que fue el primer estudio, nosotros hablamos de la voluntad de Dios e hicimos 3 categorías, o mejor dicho, mostramos que en la Biblia la voluntad de Dios está diferenciada en 3 categorías, ¿sí? Y a veces nosotros, cuando entramos al hecho de preocuparnos por la voluntad de Dios, nos preocupamos mucho por la voluntad soberana de Dios. Esa es una de las categorías, ¿se acuerdan? La voluntad soberana de Dios. Y cuando digo esto es que queremos saber la voluntad de Dios sobre asuntos que Dios no ha revelado. Eso es la voluntad soberana de Dios. Y que solo conocemos esa voluntad soberana en el momento en que sucede, ¿sí? ¿Se acuerdan eso? Las cosas secretas pertenecen al Señor, mas las reveladas son para nosotros. Entonces hace una diferencia Moisés allí acerca de que la voluntad soberana la decidió Dios. En consulta con la Trinidad decidieron cómo iban a suceder las cosas en el mundo. Eso no nos dio a nosotros el detalle, o sea, no sabemos qué va a pasar esta noche o qué va a pasar mañana, pero Dios sí ya lo sabe porque lo determinó. Bueno, a veces nosotros estamos muy preocupados por eso, ¿qué va a pasar? Y estamos muy preocupados, muy ansiosos por la voluntad soberana de Dios, ¿sí? Si entendemos bien nosotros lo que significa la soberanía de Dios en la Escritura, sabemos que Él ha ordenado todas nuestras circunstancias en sabiduría y en amor y con un fin supremo en Cristo, ¿verdad? Nosotros no sabemos qué va a pasar mañana, pero una cosa sí sabemos. Dios en su soberana voluntad determinó todo lo que va a pasar. Desde la primera hora del día hasta el fin del día de mañana, Dios ya lo ha determinado. Y lo ha determinado para todo su universo, para la historia humana ha determinado todo lo que va a pasar, ¿no? Daniel le enseñó eso al rey Nabucodonosor. Él pone reyes, él quita y pone reyes. Él muda los tiempos, dice. Él cambia las circunstancias, es el Dios de las circunstancias, hace que las circunstancias las mueve para un lado y las mueve para otro según lo que ha diseñado en la eternidad. Así que si nosotros entendemos eso, entendemos que cada uno de los eventos en nuestra vida está ya determinado por la mano de nuestro Dios. Así que preocuparnos por lo que no sabemos y que solamente sabe Dios crea una innecesaria e inútil ansiedad. ¿No solemos hacer eso nosotros? Preocuparnos por aquello que solamente sabe Dios, pero nos preocupamos tanto que queremos que Dios de alguna manera nos revele qué va a pasar mañana, con quién me voy a casar, dame el nombre, decime cómo es alto, es bajito, es flaquita, es gordita, decime cómo es, no sabemos. Voy a tener tal trabajo, voy a trabajar en el otro, me va a ir bien en el examen, no lo sabemos. Pero Dios lo sabe y nos pasamos mucho tiempo preocupándonos por la voluntad soberana, cuando Moisés ya nos dijo, las cosas secretas pertenecen al Señor. No te lo va a decir anticipadamente. Nos encantaría, ¿verdad?, que nos diga el trazo de esa voluntad soberana. ¿Cómo ha sido? ¿Qué va a pasar mañana? ¿A qué edad me voy a morir? ¿Cuáles son las enfermedades que me van a venir? Así ya me preparo de antemano. No lo ha determinado no decirnos, sino guardarlo en su corazón, ¿sí? Así que preocuparnos por qué va a hacer Dios mañana, o dentro de un mes, o dentro de un año, es una preocupación innecesaria y es inútil, porque nosotros no podemos controlar las circunstancias, ni tampoco podemos cambiarlas. Y aquí viene obviamente una acotación sencilla, es que es inútil que nosotros oremos, Señor, cambia esto, cambia esta circunstancia, cambia esta situación, cambia. No podemos, porque el Señor es el Señor de las circunstancias, además porque ya las determinó. Pero a veces nosotros caemos en una ansiedad tal por lo que Dios no nos reveló todavía y qué va a pasar y qué va a suceder y cómo va a ser, que incluso lo hacemos un motivo de oración. Y entonces cuando lo hacemos un motivo de oración, eso aumenta nuestra ansiedad,
Porque incluso en la oración seguimos pensando en aquello que no nos ha sido revelado. Tremendo, ¿no? Entonces caemos en un pozo de ansiedad tremendo pensando en cosas que todavía no pasaron, ¿sí? Además no podemos cambiarlas, simplemente sucederán. Simplemente van a suceder, ¿sí? Hay cosas que a nosotros no nos gustaría que nos pasen en la vida, ¿no? Que no me llegue que yo me muera, pero quizá me muera de muerte natural, que no me llegue a morir de esta manera o la otra. Y entonces nos pasamos preocupándonos por circunstancias que todavía no vinieron, pero me voy a cuidar para que no me pasen. Bueno, es una preocupación innecesaria e inútil, porque el que ha determinado todas las cosas ya las firmó, no las va a cambiar. Lo que era determinado no lo va a cambiar, ¿verdad? Así que si tenemos una teología bíblica sobre su soberanía, o sobre su soberana voluntad, perdón, en lugar de preocuparnos o que caigamos en ansiedad, eso debería despertar plena confianza y tranquilidad, ¿no? Si nosotros conocemos a Dios como soberano, entendemos cómo ha hecho su plan, entendemos cómo obra Él, en lugar de el futuro crearnos ansiedad, debería crearnos plena confianza, y no deberíamos ni siquiera estar preocupados por qué nos va a pasar mañana. Entonces deberíamos estar tranquilos. Señor, tu voluntad soberana es tuya, no has querido revelarla, pero te conozco, sé cómo eres sabio, eres amoroso, no te equivocas en lo que haces, me quedo tranquilo. ¿Para qué me voy a preocupar por las cosas que no han sucedido? Si conocemos a Dios como soberano, su voluntad soberana no debería ser motivo de preocupación para nosotros, ¿sí? Cuando Pablo escribió, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, se refería a esas circunstancias adversas, las cuales fueron pensadas para conformarnos a la imagen de su Hijo. Me gusta cómo Job habla acerca de esta voluntad soberana de Dios. Dice así en Job 23, 11 al 14, mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero, como diciendo, me porté bien en todo. Y como me porté bien en todo, no me debería pasar nada. Es la idea de Job, que era el argumento equivocado que él tenía. Sin embargo, dice así, pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? ¿Mi piedad? El que yo me porte muy bien, que ande prolijito, eso va a hacer que Dios cambie y no le voy a hacer sufrir porque se portó muy bien. Job dice, si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Es una pregunta retórica. La respuesta es nadie. Nadie. Esa es la voluntad soberana. Su alma deseó e hizo. Y entonces Job concluye y dice, él pues acabará. ¿Qué es lo que estaba viviendo Job en ese momento? ¿Qué estaba viviendo Job en ese momento cuando dijo esto? Una terrible enfermedad y la pérdida de su familia y la pérdida de sus bienes. Y él dice, por más que yo viva en piedad y me porte bien todos los días, él pues acabará lo que ha pensado, lo que ha trazado, lo que ha determinado acerca de mí. Él va a terminar esto. Él tiene un propósito, ha trazado los días de mi sufrimiento, Él va a acabarlo, tiene un propósito con esto. Y él descansaba en la soberanía de Dios. Queridos hermanos, la voluntad soberana no debería ser nuestra preocupación. Nosotros deberíamos decir, Señor, no voy a estar pensando qué me viene en el futuro. Me casaré, no me casaré, tendré trabajo, seré rico, seré pobre. No me preocupa, porque confío que tú ya lo has trazado. Y eso debería ser motivo para mí, para que no me esté pensando en lo que viene, sino ocupándome en lo que ahora estoy haciendo. Vamos a terminar con eso en esta tarde. Otras veces, no es el tema de la voluntad soberana de Dios que nos preocupa, sino la voluntad permisiva de Dios. Esa es la otra categoría, ¿se acuerdan? Voluntad soberana, voluntad permisiva, ¿sí? A veces nos preocupamos mucho por esa voluntad permisiva. Tratamos de encontrar una respuesta que explique o que Dios nos diga el porqué de tal o cual adversidad. Yo me ando muy bien, yo le confío en Él, yo oro en Él. ¿Por qué esta contraversión en mi vida? ¿Por qué esta controversia en mi vida? ¿Por qué esta aflicción? ¿Por qué el ataque de esta persona? ¿Por qué esto? Y entonces nos pasamos mucho tiempo en oración. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? Como decía nuestro hermano Marcelo la otra vez cuando daba testimonio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando Dios sabemos en su voluntad permisiva, como lo hemos estudiado aquí,
para llevar adelante sus propósitos y sus planes que trazó en su voluntad soberana, ha permitido que dentro de ese plan sucedan cosas que nosotros no comprendemos, como permitirle al mal que tenga cierta libertad, incluso a los demonios, incluso a Satanás. ¿Lo entendemos? No, no entendemos eso. O yo no lo entiendo. Si alguno de ustedes lo entiende, por favor explíquemelo. No entiendo por qué Dios lo hizo así. Y a veces nosotros perdemos mucho tiempo con la voluntad permisiva de Dios. ¿Por qué Dios permitió que este plan que yo tenía se frustrara? ¿Por qué permitió que estas personas se me opongan? ¿Por qué permitió que esto no salga? Y nos pasamos todo el tiempo preguntándonos por qué de las adversidades que Dios permite en nuestras vidas. Y le gastamos mucha energía y terminamos siempre preocupados, pensando en la voluntad permisiva. ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios lo permitió? Y no hay ninguna respuesta. ¿O acaso Dios le respondió a Job por qué le trajo todo eso? Si usted lee el libro de Job, Dios nunca le respondió a Job por qué le trajo todo eso. Interesante. Porque Él no da cuenta de ninguna de sus razones, le va a decir Eliú a Job. Él no te va a explicar por qué hizo las cosas así. Y hay razones de por qué no explica las cosas Dios. Entonces no deberíamos nosotros perder tiempo tratando de indagar y de poder conocer por qué Dios ha llevado mi vida así. Me hubiese gustado que mi vida sea diferente. Y vos orás y empezás, Señor, dame una respuesta. Y no va a venir. No va a venir. Y nosotros perdemos mucho tiempo preocupándonos por la voluntad permisiva de Dios. Interesante lo que le pasó a Job. En todo su discurso y su charla con sus amigos, se dejó entrever que Job estaba muy orgulloso de su piedad, era un hombre muy piadoso, pero al mismo momento llegó al punto de caer en un orgullo de que era un hombre tan sabio y tan piadoso, ¿no? Y él dice así en un momento, Job 23, 2 al 6, dice, hoy también hablaré con amargura, porque es más grande mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, no te cómo habla Job, ¿no? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. ¿Usted hablaría así acerca de su encuentro con Dios para que Dios le explique a usted su sufrimiento? Bueno, yo llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que él me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No. Él antes me atendería. Interesante, diciendo, a mí me va a atender Dios. Esa es la idea de Job acá. Y me va a responder por qué estoy pasando todo esto. Bueno, luego que Job hizo un discurso larguísimo, haciendo entender que él estaba exigiendo de Dios explicaciones por su sufrimiento, llega un hombre en el capítulo 30 de Job y después empieza a hablar, llamado Eliú, que pone a Job en su lugar. Y entonces Eliú le dice a Job, en capítulo 33, versículos 12 y 13, dice, yo te responderé, Job, que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Y escuche esto, porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. ¿Por qué perdemos tiempo, hermanos, angustiándonos y gastando tiempo en oración por tratar de que Dios nos responda el porqué de lo que nos está sucediendo? Cuando dice Job, el libro de Job, él no da cuenta de ninguna de sus razones. Y Job dice, no, pero a mí me la va a dar, Yo quiero ver dónde lo puedo hallar a Dios, me voy a sentar con él, vamos a poner una sillita, me voy a sentar con él y yo voy a llenar mi boca de argumentos. Es tremendo, ¿no? Este hombre, ¿hasta dónde llegó? Y Eliú le dice, no va a pasar así, Job. Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Nosotros solemos olvidar, queridos hermanos, nuestra posición y nuestra condición delante de Dios. Solemos pensar como Job y asumimos que tenemos la capacidad para comprender su extraño obrar. ¿Sabe por qué Dios no da ni cuenta de ninguna de sus razones? Porque sería muy difícil para nosotros, seres finitos y limitados, poder comprender cómo Dios en su mente soberana infinita trazó el plan de cada vida humana. Ha escuchado lo que dice Pablo en Hechos capítulo 17, ¿verdad? De una sola sangre hizo todo el género humano. Diseñó cada vida a partir de un solo código genético.
Hay que tener una mente asombrosa para hacer eso. Mi mente no lo puede entender. De un solo código hizo todos los demás códigos genéticos de tal manera que no hay uno solo que se parezca al otro. Son todos diferentes. Hay que ser muy sabio para eso. Y trazó el plan de la venida de Cristo desde la eternidad, desde Adán, hasta que se cumpliese al pie de la letra. ¿Cuántas generaciones? 14, 14, 14. ¿Son? 42. Ahí va, más o menos. Y no falló ese plan. No falló. Ahora, nosotros queremos que Dios nos explique a nosotros el porqué de nuestra circunstancia. Y pensamos que nosotros vamos a entender ese plan tan intrincado y tan elaborado que nosotros lo podemos entender así en 2 segundos. ¿Sabe por qué Dios nos da cuenta de sus razones? Porque nosotros no vamos a entender todo lo que hay en la mente de Dios. Porque es muy complejo, hermanos. Porque hay muchas cosas involucradas en la mente de Dios. Imagínese que si Dios le revelaba a José, cuando tenía 17 años, todo lo que le iba a pasar, todo el sufrimiento. Imagínese que ni siquiera José iba a saber, iba a pensar en su mente, yo voy a ser gobernador, yo voy a ser segundo después de Faraón, y para eso, si Dios le revelase eso, yo estando en el lugar de José, digo, no, vamos a hacerlo distinto, le diríamos. Vamos a ganarnos, vamos a ir por el atajo. No me hagas que me lleven preso, ya lo entendí. Llévame por acá sin sufrimiento ni nada, ya lo entendimos el plan. Eso lo haríamos nosotros. No entenderíamos nosotros. Por eso no es que Dios es grosero, no es que Dios no nos comprende. Todo lo contrario, comprende nuestra finitud y por eso es que no nos quiere confundir y por eso no nos revela los detalles de las razones que lo llevaron a Él a trazar el plan de nuestras vidas de la manera que lo ha trazado. Pero sí se ha revelado a sí mismo como un Dios amoroso y sabio para que nosotros digamos, le conocemos. Ha dado muestra de que es un Dios amoroso y que nos ama con amor eterno porque lo hemos visto dar a su Hijo en la cruz. Eso debería darnos a nosotros confianza en su plan. Así que no dudamos. Así que no deberíamos preocuparnos nosotros por la voluntad permisiva de Dios, las cosas que permite y las cosas que no permite. No deberíamos preocuparnos conociendo cómo es Dios. Pablo dijo lo mismo acerca de este pensamiento en Romanos 9:20. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Quiero una explicación. ¿Por qué me hiciste de esta manera? Y él no da cuenta de ninguna de sus razones. No hay crueldad ni insensibilidad en la actitud de Dios, hermanos, al no revelar el porqué. Simplemente hay una cuestión lógica. ¿Cómo podría la criatura entender las razones que llevaron al Creador? ¿Nota la diferencia? Creador y criatura. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Y Isaías dice, como son más altos los cielos que la tierra, si son más altos los pensamientos de Dios que los nuestros. ¿Cómo podemos pensar que vamos a entender cuando Dios nos explica a nosotros por qué hizo las cosas como las hizo? ¿Sí? Esta preocupación, hermanos, por la voluntad permisiva de Dios es innecesaria y es inútil. Deberíamos llegar al punto de decir, Señor, no voy a preguntarte más por qué, porque entiendo que tú no das cuenta de tus razones y que mi mente es muy pequeña como para poder comprender todas tus razones y por qué hiciste las cosas así. La voluntad permisiva no debería ser nuestra preocupación porque aunque somos incapaces de comprender al ser infinito, Él ha dado muestras de su santa motivación y de su perfecto obrar. Afanados infructuosamente por la voluntad soberana de Dios y por la voluntad permisiva de Dios, olvidamos que nuestra única preocupación debería estar en la voluntad prescriptiva de Dios. Nos preocupamos mucho por la voluntad soberana, nos afligimos mucho por la voluntad permisiva, y la que únicamente nos debería preocupar es la voluntad prescriptiva. Eso fue lo que hablamos nosotros hace 3 sábados atrás, ¿verdad? Es lo único que debería preocuparnos, ¿no? ¿Cuál es la voluntad prescriptiva? Las cosas reveladas, las que son para nosotros. Eso es lo único que debería preocuparnos nosotros en cuanto a la voluntad de Dios. Debemos preocuparnos de hacer lo que agrada a Dios en el lugar donde estamos. ¿Qué va a pasar mañana? No lo sé. ¿Por qué hizo las cosas como hizo ayer? Tampoco lo sé. Lo que sí debe preocuparme a mí es cómo agradar a Dios ahora, en el momento,
en el que yo estoy, en el lugar donde yo estoy. ¿Sí? Bueno, leemos nosotros Hechos 4, porque justamente ahí están las tres voluntades. Está la voluntad soberana, está la voluntad permisiva y está la voluntad prescriptiva. Y ahí vemos nosotros cómo eso se aplica en una situación concreta. Por eso leímos ese pasaje, ¿sí? La reacción que tuvo la iglesia ante la oposición de los religiosos de su tiempo y ante esa presión nos permite a nosotros ver gráficamente la forma correcta de actuar con un entendimiento correcto de la triple voluntad de Dios. Verso 23 al 28 vemos la voluntad soberana de Dios. Hechos 4, 23 al 28, dice así de esta manera: puestos en libertad, vinieron a los suyos, contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos, habiéndolo oído, alzaron su unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor. ¿Sí? Ellos entendieron que lo que les estaba pasando era parte de la soberana voluntad de Dios, cosas que Él ya había determinado, porque no puede suceder nada que el Señor no haya mandado. Y entonces ellos comenzaron su oración a Dios reconociendo la soberanía de Dios sobre las circunstancias que estaban viviendo. ¿Sí? Lo reconocieron como soberano. Y es interesante que cuando hablan acerca de la muerte de Cristo, cargan la responsabilidad sobre los sacerdotes y sobre el pueblo de Israel. Sin embargo, dicen acerca de esto también en versículo 28, diciendo: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Esto es parte de tu voluntad soberana, ¿sí? Así que ellos oraron teniendo un entendimiento claro de la voluntad soberana. No podemos cambiar nuestras circunstancias. Hermanos, esto es tener un entendimiento correcto de la voluntad soberana de Dios. Nosotros no podemos cambiar nuestras circunstancias. Ahora, esta doctrina que yo estoy diciendo aquí con muchas palabras, Cristo, con una habilidad asombrosa de pedagogía, lo dijo de una manera mucho más sencilla. No podéis añadir un codo a vuestra estatura. Dicen los entendidos allí que en realidad no habla de medida de estatura de uno, sino de tiempo. No podemos añadirle tiempo a nuestra vida. No tenemos esa capacidad de poder dominar el tiempo y el espacio. Dios es el que ordena nuestras circunstancias. Así que nosotros deberíamos descansar en las circunstancias que vivimos, en esa soberana voluntad de Dios. Saber que Él está bajo control en todas esas cosas, ¿verdad? También vemos en el texto la voluntad permisiva de Dios, ¿sí? Noten lo que dice versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Observa, considera sus amenazas, ¿no? Ellos no oraron diciendo: Señor, que les caiga un rayo ahora. Son los que se oponen y no vamos a poder avanzar en la evangelización si tú no los sacas de en medio. No vamos a poder crecer si tú no los destruyes ahora. Para ti es muy fácil ahora mismo hacer que les venga un ataque al corazón a todos ellos y sacar toda esta oposición. ¿No hicieron eso? Ellos entendieron que por alguna razón Dios estaba permitiendo que estas personas se levanten y se opongan contra ellos. Y lo único que oraron es: mira sus amenazas, considera sus amenazas, lo dejamos en tus manos. No entiendo por qué tú permites que ahora ellos vengan y se opongan al avance de la iglesia. No lo entendemos. Lo dejamos en tus manos. Mira sus amenazas. Y ahí está un entendimiento correcto de la voluntad permisiva de Dios. Y en último lugar está la voluntad prescriptiva de Dios. Dice versículo 29, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ellos no oraron diciendo: Señor, danos tranquilidad, sácanos toda esta aflicción, cambia nuestras circunstancias, hace que estemos más tranquilos para evangelizar, queremos hacerlo, pero dale, cambianos. No, no oraron eso. Ellos no pidieron esas cosas. No dijeron que sus circunstancias cambien. No pidieron que Dios les diga el porqué. Dejaron las amenazas en las manos de Dios y pidieron gracia para cumplir el mandato que ellos debían cumplir. Les había dicho Dios a ellos: me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Y queremos hacerlo. Queremos hacer lo que sabemos que debemos hacer.
lo que nos corresponde hacer a nosotros, que es predicar tu palabra. Así concédenos de nuevo para que en medio de estas circunstancias nosotros hagamos lo que debemos hacer. Lo otro está en tus manos. Está en tus manos. Lo que le preocupaba a la iglesia en este momento era hacer lo que Dios nos dijo que teníamos que hacer. Lo otro, reconocemos que Dios es el que está manejando las circunstancias y que por algo permite esto. Y oramos que Él mire por esto, que Él observe todo esto y haga lo que Él crea mejor hacer en este momento. Queridos hermanos, preocuparnos por lo que no podemos cambiar y por lo que no podemos entender nos desviará de lo que debemos hacer. Hay muchos creyentes tan preocupados por la voluntad soberana de Dios, qué será mañana, dónde voy a vivir, con quién me voy a casar, dónde voy a trabajar, y muchas otras cosas de más de esas, que nos olvidamos de estar orando por lo que ahora, en este momento, en el lugar donde estoy, yo debo hacer. Siempre me gusta la historia de José, porque José, en todo lugar donde él estuvo, su preocupación era hacer lo correcto, no importa dónde estaba en la casa de su familia, estaba en la casa de Potifar como esclavo, estaba en la cárcel preso, en todo lugar dice la Biblia que él servía, no sabía qué iba a pasar mañana, no sabía por qué le había pasado lo que le había sucedido, pero él servía, él se ocupaba de servir a los que estaban a su alrededor, siempre hacía eso. El futuro no les preocupaba a José, el Señor sabe qué pasará en el futuro. Pero él se preocupaba por hacer lo que tenía que hacer en el momento y en el lugar donde él estaba en ese momento. Si tú eres un líder de hogar, tu preocupación debe estar en cómo agradar a Dios cumpliendo fielmente tu rol y no estar preocupado por cosas que no tienen que ver con tu rol en este momento. Ni tampoco preguntando por qué te tocó ser líder en medio de la familia en que tú estás. Si tú eres una esposa o madre, ¿sí? Tu preocupación debe estar en cómo agradar a Dios cumpliendo fielmente tu rol y no estar preocupado por otros asuntos que no puedes controlar y por cosas por las cuales Dios no te va a dar respuesta. Deberías estar preocupada por cómo cumplir tu rol fielmente donde estás. Si tú eres un hijo bajo la autoridad de tus padres, tu preocupación debe estar en cómo agradar a Dios cumpliendo fielmente tu rol como hijo en tu hogar. Esa debe ser tu única preocupación. Si tú eres un creyente, tu preocupación debe estar en cómo agradar a Dios, cumpliendo fielmente tu rol de miembro en tu iglesia local y no preocupándote por otras cosas que no puedes controlar o que no han sucedido o que no encuentras respuesta. Lamentablemente, hemos disociado nuestra vida cotidiana de la voluntad de Dios. Como hemos dicho en el primer estudio, nos preocupamos por la voluntad de Dios cuando se trata de asuntos muy importantes. Tengo que decidir por una casa, tengo que decidir por un trabajo, pero no nos preocupamos por la voluntad de Dios del día a día. Señor, en este día, en mi rol, en mi casa, en mi trabajo, en mis estudios, ahí quiero hacer tu voluntad. Ayúdame para hacer tu voluntad en esos lugares pequeños, en esos lugares que pasan desapercibidos al ojo de los demás, ¿sí? Pero nosotros hemos disociado la voluntad de Dios de esos asuntos. Y por eso nuestra rutina no tiene ni orden ni propósito, porque la hemos desligado de la voluntad de Dios. Hemos pensado que eso no es la voluntad de Dios. Hemos pensado que cumplir el rol de padre no es la voluntad de Dios. Eso no está dentro de los propósitos de la voluntad de Dios. Eso es otra cosa. Eso realmente no tiene importancia. Hemos pensado, las mujeres han pensado que su rol de madre en el hogar y de esposa, eso no cuenta para la voluntad de Dios. La voluntad de Dios son cosas más profundas, más elevadas, que es pisar casi con los ángeles allí en el cielo. Pero eso es la voluntad de Dios. Lo hemos disociado de eso. Los hijos piensan que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios, la relación que tienen con sus padres. Y tiene todo que ver. Vamos a dedicar un estudio de los sábados a eso, para enseñar a los jóvenes que la voluntad de Dios con sus vidas, la relación con sus padres tiene todo que ver en esa relación, ¿sí? Si tú eres creyente, lamentablemente has hecho esto, evidentemente tienes una vida y una rutina sin orden ni propósito, porque has disociado la voluntad de Dios de ese aspecto. La vivimos como si Dios no le interesase nada de eso. Queridos hermanos, las prescripciones sobre la vida familiar y laboral en las cartas apostólicas
deben ayudarnos a entender que debemos preocuparnos por hacer la voluntad de Dios en los asuntos simples de la vida cotidiana. ¿Han notado las cartas apostólicas? Se preocuparon los apóstoles de escribir a los esposos, a las esposas, a los hijos, al obrero en su trabajo, las relaciones íntimas y personales entre los miembros de una iglesia. ¿Por qué? Porque todo eso tiene que ver con la voluntad de Dios que pesa para la eternidad. Pedro dijo así en su carta, en su primera carta, capítulo 1, verso 14 al 17. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra, todo, absolutamente todo ocupa la voluntad de Dios. Desde el primer momento que tú te despiertas en la mañana hasta el fin de tu día, todo eso entra dentro de la voluntad de Dios. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducidos con temor, a veces todo el tiempo. Todo el tiempo. Conducidos con temor de vuestra peregrinación. Hermanos, todo está relacionado con la voluntad de Dios y nosotros debemos preocuparnos qué hacemos cada día y cada momento. Debemos orar, Señor, ¿qué es tu voluntad? Quiero hacer tu voluntad, quiero agradarte a ti ahora, aquí, en este día. Ya les he dicho que cuando entendí esto de Dios en mi juventud, que fue un cambio rotundo en mi vida espiritual, mi oración por mucho tiempo era, Señor, apenas me levantaba y ponía los pies sobre el piso después de levantarme, mi oración en mi corazón era, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad en este día. Porque sabía que cada día, cada minuto cuenta en la presencia de Dios. En consejería cristiana siempre guiamos a las personas hacia la voluntad prescriptiva de Dios. Hermanos, la gente, si a ustedes les interesa aconsejar a las personas, muchos van a venir, ay, pastor, no sé, los jóvenes, ¿no? Me enamoré de Pepito, de Pepita. Quiero que me diga si es, no tengo idea si es, capaz que no es, y capaz que es, pero Dios no me lo reveló a mí. Así que por ahí si hay alguno de esos falsos maestros y profetas que dicen, Dios me reveló que fulana se va a casar con vos, olvídese, las cosas secretas pertenecen al Señor. Voy a poner eso en mi habla de consejería. Las cosas secretas pertenecen al Señor, no me pregunte nada sobre eso porque no lo sé. ¿Sí? Pero sí le voy a decir, yo sé lo que tenés que hacer como padre. Sí sé lo que la Biblia dice que tenés que hacer como madre. Sí sé lo que la Biblia dice que tenés que hacer como hijo. Eso sí te puedo decir qué tenés que hacer porque eso está revelado para nosotros. Y en eso debes preocuparte en hacerlo. En tanto tú hagas eso, va a ser mucho más fácil para vos poder entender la voluntad de Dios en asuntos mucho más serios y mucho más trascendentes. Pero si tú te habitúas a solamente pensar en la voluntad de Dios en momentos esporádicos en tu vida, siempre va a ser más difícil porque no tenés el hábito de caminar en la voluntad de Dios. Nosotros debemos vivir en la voluntad de Dios y de esa manera siempre va a ser más fácil para poder enseguida distinguirla cuándo es y cuándo no es. Así que a los consejeros en nuestra iglesia, los que están habituados a ayudar a las personas, siempre guían a las personas a la voluntad prescriptiva de Dios, a lo que ellos tienen que hacer en este momento, en la situación en que se encuentran. Bueno, después hablaremos, Dios mediante, sobre otros asuntos un poco más escabrosos y situaciones a veces difíciles que necesitan un poco más que esto que les estoy dando. Pero esto es la base para que nosotros podamos caminar en la voluntad de Dios. Amado Dios, damos muchas gracias por tu palabra. Damos muchas gracias, Padre, por el entendimiento que nos das a través del Espíritu de Dios para poder mirar cosas que humanamente no podemos entender. Así que rogamos que nos ayudes a caminar cada día y a cada instante bajo tu voluntad. Que esa sea nuestra preocupación, nuestra única preocupación cada día. Te pedimos tu bendición en nombre de Jesús.